Es sábado 22 de febrero de 2025 y como lo teníamos previamente programado, vamos a iniciar con varias lecturas y varios análisis muy importantes en nuestro seminario permanente Enfocarte. Vamos a dedicar 2 sesiones al texto último de Yuval Noah Harari, Nexus, que tiene que ver con toda esta polémica respecto a la irrupción y disrupción de la inteligencia artificial, pero desde nuestro punto de vista siempre en el marco de los derechos, deberes y libertades fundamentales, que es la corriente más vanguardista de los derechos humanos, pero complementada, integral, no solo derechos, sino lo que surge en la educación para el desarrollo sostenible, derechos acompañados de deberes y con un margen de discusión, de reflexión sobre las libertades. Así que algunas de las preguntas centrales que van a conducir no solo el análisis narratológico propio de las intenciones del autor, sino con esta mirada jurídica de cómo contribuye este texto a precisar invitaciones que sean fructíferas desde el campo de las ciencias jurídicas. Yuval Noah Harari no solo genera un recorrido erudito sobre distintos desafíos contemporáneos, sino que nos lanza provocaciones e invitaciones específicas. Lo que quisiéramos con esta cápsula introductoria es poder de alguna o de otra manera centrar algunas preguntas con las cuales trabajar en la sesión de marzo. Y claro, para anticiparnos a el 8M que nos toma entre medias el próximo programa del seminario Enfocarte, también dejaremos algunas claves de análisis de la serie de la película en Netflix Batallón 6888 sobre un hecho real en Estados Unidos, un hecho que tiene que ver con una de las preocupaciones permanentes que es la discriminación. Iniciaremos con nuestra cortinilla a efecto de poder dar la introducción a los maestros Hernández Meneses y Cuevas Rocha para que podamos hacer apenas un antojo, una provocación sobre el análisis y sobre todo la metodología de análisis desde el punto de vista jurídico de estos textos que estamos proponiendo. Así que compartimos con sonido y hacemos correr la cortinilla en un momento, por favor. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido al Seminario Permanente Enfocarte. Formación continua a lo largo de la vida. Encontrarás una reflexión intergeneracional e interdisciplinaria enfocada a partir del arte. Acompáñanos vía Zoom el último sábado de cada mes en sesión continua a partir de las 10:30 de la mañana. Siempre te ofreceremos un espacio enriquecedor donde integrarte. Encontrarás 2 segmentos principales. Siempre deliberamos sobre un texto y un audiovisual. Disfruta nuestra sección Museos, Universidades Abiertas. Te invitamos a presentarnos el tuyo. Solo para liberales incluyentes. Contáctanos en Ciencia Jurídica y Complejidad. Aquí te reservamos tu espacio. Seminario Permanente Enfocarte. Aquí tienes tu lugar. Estamos trabajando por un humanismo colaborativo, una justicia cotidiana y sostenible. Muy bien, pues con esta introducción voy a presentar a 2 de los miembros del Consejo Científico, el profesor Óscar Rafael Hernández Meneses, doctorando, y nuestro representante internacional, analista, Mario Cuevas, quienes nos darán algunos pequeños visos de la genealogía, de la personalidad de este intelectual joven contemporáneo que devora libros y nos da algunas pautas para elegir qué libros leer, cómo leerlos, cuáles dejar y
para qué nos pueden ser de utilidad en esta era desafiante. Sin más, doy la palabra al profesor Óscar Rafael Hernández Meneses y miembro fundador del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible, siempre enfocado en esta Alianza para la Justicia Cotidiana y en favor de la justicia climática. Adelante, maestro, tiene usted la palabra. Gracias, gracias, doctora. Bueno, como en otros enfocartes, siempre estamos analizando una obra, una obra de arte, una obra literaria, datos duros, preguntas detonadoras y bueno, en esta ocasión, en esta revisión preliminar sobre el texto más reciente de Yuval Noah Harari, Nexus, que vamos a comentar aquí brevemente. Yo nada más quisiera introducir al tema de Yuval como persona y como líder de una organización. Él tiene una página web que se llama de Yuval Noah Harari, Sapiens, y aquí, bueno, él se autopresenta con sus logros más importantes, lo que él ha querido poner. Él es historiador, filósofo. Cabe destacar que en el campo de la historia no es un historiador como tal convencional, sino que parte de una perspectiva sistémica para entender los desafíos de la humanidad, de la Tierra. Y bueno, se doctoró en Oxford, es de Israel. Y aquí hay una relatoría de algunas de las obras más importantes o que señalan más importantes de Yuval. El Sapiens, breve historia de la humanidad, publicado en 2014, el cual fue motivo también de deliberación en este mismo enfocarte. El Homo Deus, breve historia del mañana, y 21 lecciones para el siglo XXI del 2018, así como también, bueno, la versión Sapiens, pero en versión gráfica. Y recientemente, en septiembre del año del 2024, el año pasado, Nexus, una breve historia de las redes de la información desde la edad de piedra hasta la inteligencia artificial. Eso es como que una relatoría muy breve acerca de algunos libros y la formación de, en este caso, pues la persona que hemos estado analizando en los enfocartes relativos a esta materia. Y no sé si ahorita podemos pasar a algún comentario, doctora, en el hilo, yo de aquí nada más quisiera, aquí ya estoy proyectando algunas citas textuales del libro de Yuval que me parecen introductorias para ahorita la deliberación que vayamos haciendo. Aquí está a la derecha tres citas y con las páginas de tres afirmaciones que me parecieron muy, muy interesantes del libro de Yuval, donde dice: nos hallamos al borde de un colapso ecológico causado por el mal uso de nuestro propio poder. Si los sapiens somos tan sabios, ¿por qué somos tan autodestructivos? Y a pesar de la ingente cantidad de información que tenemos a nuestra disposición, somos tan susceptibles a la fantasía, al delirio como nuestros antepasados más lejanos. A la izquierda pueden ver una imagen de Hieronymus Bosch, el Bosco, que se llama el tríptico del carro de heno, que señala más que nada el tema, tiene muchísimas interpretaciones, pero yo lo correlaciono con el tema de la insostenibilidad y la falta de, ahora sí que, reflexión respecto a cómo utilizamos los recursos que si no hay una perspectiva sostenible, indudablemente marchan hacia una autodestrucción, ¿sí? Eso es lo que yo quisiera compartir ahorita en una primera instancia. Sí, maestro Cuevas, ¿quisieras hacer alguna aportación? Gracias, profesora. Me gustaría incluir al análisis que ha realizado Óscar el tema de la biografía del autor que estamos revisando. Señaló que él es originario de Israel y el profesor Harari es un intelectual que se nutre mucho de la perspectiva religiosa. En la obra que vamos a analizar describe, sin entrar al tema aún, describe como el éxito de la información en cómo se cuenta cómo se transmite la información. Y es muy importante situarlo bajo su perspectiva religiosa, porque muchas veces va a recurrir a ejemplos ligados con religión y con la causa palestina. Entonces, en este momento en el que el tema de Franja de Gaza, Palestina, la decisión de dos estados se está debatiendo, es muy interesante recurrir a este tipo de obras
que se alejan del análisis que se realiza en medios internacionales y que nos invita a realizar una reflexión desde otro punto de vista. Sí, no sé si se cortó el sonido. Sí, desde luego vamos digamos, mostrar un pequeño modelo que nos habla de el peso de los diferentes niveles, desde nuestras creencias personales hasta, digamos, los sesgos culturales en los que nos movemos, en donde hay una cosmovisión personal y una cosmovisión de los grupos en los que nos movemos, en donde pues hay una incidencia de nuestras creencias religiosas, nuestras formaciones disciplinares, y también de nuestro sesgo profesional o laboral, que tienen que ver incluso hasta la formación en familia, de manera que un intelectual de este tamaño, que tiene picaporte abierto con las grandes mentes, los grandes centros de investigación, de conocimiento, es un historiador, pero también es un filósofo, y podemos decir que es un epistemólogo también de la educación. Y definitivamente el que él sea un devorador de libros nos acorta numerosos caminos, y como cualquier otro autor puede tener sus deficiencias. He escuchado críticas muy ácidas contra Yuval por su postura radical contra las tecnologías, o por sus posturas en favor o en contra de la situación de Gaza, de el tema que nos preocupa y ocupa a gran parte de la humanidad, que es una posible tercera guerra mundial, en este entorno de neopopulismos y en los que la democracia se está desconfigurando o reconfigurando, en donde vemos que las cabezas de los ejecutivos se están renovando con un perfil un poco errático, y la postura de Yuval puede no parecerle a algún conjunto de personas. Lo cierto es que cada autor y autora tienen sus énfasis y tienen sus propuestas, y antes que entrar a enmendarle la plana a una persona que lee con esta velocidad y comunica e hipervincula con esta velocidad, es muy importante, antes que entrar con el síndrome del rotulador a decir lo descalifico, no me gusta, eh, pues creo que lo pertinente que está haciendo este seminario Enfocarte es invitar a ver si lo que él aporta, lo que él señala, y alguien podría decir que es reduccionista. Yo lo pondría en tela de juicio, porque eh, cada 10, cada 100, cada 500 páginas, pues tienen indicadores claros para evaluar el aporte. Entonces, pues en 500 páginas es imposible hacer una presentación de la evolución humana con una profundidad, pero lo importante no es si resume y recorta mutilando, sino si realmente nos presenta una síntesis fructífera con indicadores. Entonces, Yuval no está exento de críticas, desde luego, pero desde luego nosotros lo que proponemos es empezar analizando los aportes. Entonces, una de las primeras formas que vamos a sugerirles, para no es un club de lectura cualquiera en donde hay comentarios sin ton ni son, que son bienvenidos, pero siempre trabajar con un marco epistémico, con unas preguntas integradoras y con algunos objetivos. Entonces, sugerimos aquí hacer la lectura en 3 direcciones. La primera, examinando las bases que nos aporta el autor, en este caso Yuval. Segundo, haciendo una lista y una puntualización de invitaciones con número de página. Tercero, hacer referencia específica a el abordaje que hace de la ley y las normas jurídicas, porque dentro de las múltiples tecnologías que él empieza a describir desde antes de la edad de piedra, sin duda tiene que ver con la escritura.
Y el derecho desde su nacimiento ha sido esa labor del escribano que documenta, esa labor que sistematiza. Entonces, desde el punto de vista jurídico, esta presencia del lenguaje está atada a la evolución del derecho. Así que proponemos esas interpretaciones que tengan que ver con esa diada en constante interpenetración que es lenguaje y derecho. Ninguna norma jurídica prescinde del lenguaje. Y hoy como nunca estamos viendo una revolución en el sistema jurídico mexicano propiamente, con una premisa que lanzó el anterior presidente mexicano en el sentido de que ese sistema de justicia formal, específicamente, únicamente constreñido al Poder Judicial, tenía una serie de fallas dentro de las cuales destacaba probablemente la arrogancia y la otra con la insuficiencia para responder a las demandas de justicia cotidiana que presenta la sociedad. Bueno, estas dos premisas, desde luego, son verdaderas. La sociedad, muchas veces, por conocimiento directo o por conocimiento vicario a través de otras personas, pues puede decir no me atendieron o no me atendieron en un tiempo razonable o la atención que me dieron no fue suficiente para resolver el conflicto o la necesidad que yo planteé, o ya en un caso extremo fue contraria a mis pretensiones y a mi capacidad de probar. Entonces, la reforma judicial puede tener estas dos premisas, pero aquí no estamos viendo solamente una reforma judicial, estamos viendo un reto magnífico respecto a los pesos y contrapesos en cuanto a los poderes, a la centralización, a la descentralización, a las vías de participación ciudadana para crear esta justicia cotidiana que desde luego no queremos que regrese hasta antes del Código de Hammurabi y sea una cobranza de ojo por ojo y el aspecto de la venganza irracional. Vemos que si podemos ahí mostrar en pantalla los datos del Código de Hammurabi, una de las primeras tecnologías que nos dicen y nos marcan la evolución de la importancia de la sistematización de las normas en piedras, en papiros, en paredes, en muros, que marcan una forma de evaluación de las reglas de convivencia. Entonces, si nosotros tomamos este contexto para dialogar y para profundizar en el texto de Yuval Noah Harari, a ver si podemos, por favor, poner en pantalla Código de Hammurabi. Y a ver si puedes poner en pantalla, estimado Mario, ahorita después del maestro Oscar, el texto de Yuval, por favor, a ver si lo podemos colocar. Ponemos entrale ahí a la Wikipedia. Estamos viendo que es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se ha encontrado y lo estamos datando en 1750 antes de Cristo. Estamos hablando de dos casi siglos en Babilonia y aquí tenemos parte de los fragmentos grabados en las llamadas estelas que vemos en Europa, en África, en muchísimas partes, estas estelas, estos obeliscos que tienen la finalidad no solo de sistematizar y como dice el dicho, qui scribit vis legit, el que escribe lee dos veces, de dejar testimonios de esas normas, de su cumplimiento, sino además de difundirlas. No había internet, no había metaverso, pero estas estelas estaban colocadas en lugares públicos de manera que pudieran difundirse aún en comunidades de sociedades analfabetas. Había una serie de juglares, de voceros junto a las estelas que las hacían públicas, que las leían a viva voz y que permitían difundir esas normas, además de funcionar de manera ejemplarizada. Bueno, no había internet, no había metaverso, pero sí teníamos estas tecnologías. Harari pone el centro en el lenguaje como tecnología y luego esta revolución del lenguaje escrito
grabado, iconográfico, en diferentes modalidades que llega a un pináculo que acelera la comunicación con la imprenta, que la saca de unas élites que hablaban latín para difundirlas en otras lenguas y en otros idiomas, que ahora él ejemplifica en el parangón de las diferentes tecnologías. Y ahora él nos propone, no es ni la cantidad de información que disponemos, ni las vías de acceso, sino la capacidad de correlación y de utilización y aprovechamiento para la resolución de los problemas. Ahí tenemos entonces algunos datos. Recuerden que Wikipedia es una fuente de entrada, no de salida, pero en este caso lo que más nos interesa es ver las fuentes que se citan. Por ejemplo, en Wikipedia, lo vamos a ver más abajo, siempre tiene dos cosas fundamentales Wikipedia que nos deben de servir en un nivel generalizado, que son la estructura de cómo se articula un artículo, que ahorita la vamos a mostrar, y al final las referencias. Wikipedia, ¿puedes reducir tu pantalla un poquito, maestro, por favor? En la izquierda vemos estas letras azules que nos dicen cómo está estructurada la información a la cual podemos atender directamente. Si le picas en referencias, si le pinchas en referencias, vemos que sin duda tiene mejores fuentes que cualquier diccionario Larousse o que cualquier diccionario que podamos tener en casa. Tenemos fuentes primarias, tenemos investigadores, y aquí es donde podemos ver si el contenido de Wikipedia nos es útil o no nos es útil. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a entrar, por favor, maestro Cuevas, al texto de Yuval, y vamos a emplear con minería de datos. Aquí vemos que estamos trabajando con 453 páginas. Les vamos a presentar el índice de esta primera cápsula, que sería este abrir boca, para sentar las bases de cómo vamos a analizar la próxima sesión este texto. Me parece que el índice está hasta el final, si lo quieres buscar con minería de datos, seguramente ahí está. Lo podemos poner un poquito más grande. Dijimos que íbamos a fragmentar el texto, prácticamente en dos partes, no cortamos las páginas, ahí está. Ajá, vemos que son prácticamente, estamos hablando, aquí hay unas líneas que ahorita va a leer el maestro en la parte donde dice sobre Yuval Noah Harari, aquí en el propio texto, y vemos que son más o menos 300 páginas, y en esta primera acercamiento, pues estábamos pensando generar algunas preguntas hasta la página 167 para dejar planteadas algunas otras para la próxima sesión. Y desde luego, no hay manera de saltarnos la primera pregunta integradora que nos hace Harari: ¿qué es la información? ¿Es lo mismo información que datos? Datos, archivos, documentos. ¿Qué entendemos por información? Pero nosotros quisiéramos proponerles, en este contexto de daño global, quisiéramos proponer, como inició el profesor Hernández, diciendo si en qué sentido somos homos y personas sapiens, qué entendemos por sabiduría, y retomando este famoso texto de Ramón Chiró, Creer, Saber y Conocer, establecer las escalas de diferencia entre lo que son las creencias, lo que son los conocimientos y lo que es la sabiduría y la experiencia. ¿Cuándo podemos realmente decir que estamos frente a una persona sabia? Ni duda cabe que todos los adelantos que podemos documentar desde la organización ancestral, digamos, de la época cenozoica y pre-cenozoica hasta el día de hoy, tenemos numerosos avances derivados de la racionalidad humana, como también tenemos prueba y muestra de la irracionalidad y la depredación que puede generar una persona, de manera que ni somos buenos ni somos malos al estilo jovesiano, sino que tendríamos que hacernos la reflexión hoy de qué tipo de sapiens requerimos para el estado actual de la justicia, y no nos vayamos al mundo
sino a este rediseño de la justicia en México. ¿Qué tipo de sabiduría requeriríamos las y los juristas para desarrollar ciencia jurídica a partir de la lectura de este texto? Y no es que estemos en una sesión o una clase de derecho a la información, pero para toda persona y para todo jurista se requiere definir la diferencia entre dato, archivo, documento, qué entendemos por información y cuál es la información que consideramos relevante. Esto para tomar como punto de partida las materias básicas de cualquier formación de juristas. Teoría del derecho, teoría general o específica del derecho. Y entonces tenemos una pregunta fundamental. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Y las fuentes del derecho son los hechos, las necesidades sociales y la información para mejorar la convivencia. Entonces, aquí vamos a dejar algunas preguntas para ustedes sobre esas conexiones desde el punto de vista del contexto en el cual vamos a diseñar e impartir justicia desde la elaboración teórica, desde la postulancia hasta la formación especializada como operadores jurídicos o como operadores jurídicos formales que van a formar parte de la justicia, del sistema propiamente judicial en nuestro país frente a esta enorme reforma que estamos viviendo en este 2005 y que se concretará en 2027. Aquí hay un segundo punto que tiene que ver con los errores que están en estos sesgos cognitivos que tienen que ver con el todo o el nada, con el enciclopedismo y con esto que Yuval nombra de manera muy puntual la fantasía de la infalibilidad, el control completo e infalible de todos nuestros procesos y en esto que los juristas damos en llamar la lógica jurídica o la lógica formal silogística que nos parece y ponemos a su consideración que sería importante reflexionar y romper paradigmas que tenemos de estudio del derecho objetivo, del derecho subjetivo y estos cánones que tenemos aprendidos en la mayoría de nuestros programas de estudio. ¿Qué tanta flexibilidad, qué tanta relatividad, qué tanta infalibilidad, qué tanta perspectiva hay en los contenidos y en las metodologías de la formación jurídica? Ese es un tema que no ha entrado en la reforma y que consideramos que es allí donde inicia una verdadera reforma jurídica, en la concepción y en la distinción entre el jus y entre la lex. La lex como norma jurídica positivada y el jus o el derecho como esa interpretación y esa aplicación que se está ejercitando en la vida cotidiana cada vez que un usuario llega a una ventanilla, a un proceso o a un tribunal. Así que tenemos distinciones muy importantes y una lectura propiamente jurídica de estos componentes que Yuval pone a la mesa. Igualmente, no podemos definitivamente desvincular estos indicadores del Estado de Derecho que ya tiene muy desarrollado World Justice Project entre las relaciones de las modalidades de democracia y los totalitarismos o los autoritarismos que sí, efectivamente, permiten desarrollar ejecutivamente una decisión, pero que en la medida en que no tienen contrapesos, pues pueden ser muy cercanas al abuso y exceso de poder. Lo tenemos en todas las dictaduras, en las mexicanas, en las de Sudamérica. Los dictadores han podido generar numerosa infraestructura, numerosas decisiones, sí, pero siempre acaban con un costo social muy, muy alto y tampoco se ha demostrado que ello abone en cuanto al desarrollo de las personas y menos aún hacia el desarrollo sostenible. Bueno, tenemos entonces 3 apartados muy importantes. Las redes humanas, sí, cuáles y para qué. Cómo generar sociedades de aprendizaje en materia jurídica. Qué barreras enfrentamos, qué desafíos y qué ventanas de oportunidad. ¿A qué nos referimos entonces para la próxima sesión con las redes
orgánicas e inorgánicas, cuáles son las dinámicas de estas redes, qué redes jurídicas estamos favoreciendo y qué redes son endógenas y qué redes pueden tener esta pluralidad, esta interconexión que ya nos refería el maestro Hernández en su cienciometría y en sus redes de infometría, en cuanto no solo a los textos especializados jurídicos, sino en cuanto a tópicos de relevancia que de pronto, si hablamos, por ejemplo, de familias multiespecie, que ahora ya las encontramos, pues no aparecen en ninguna red, digamos, en inglés o en francés, sino que se denominan de otra forma o no se han denominado. Hay una serie de charlas en las que se habla de la dinámica del lenguaje y de los neologismos que aún tenemos que aprender a construir para las nuevas realidades. Igual que hay algunas búsquedas que no podemos encontrar en inglés o en español de la misma manera porque tenemos diferentes formas de denominar o de significar. Tan sencillo como la sostenibilidad o la sustentabilidad. Hay personas que sin ninguna base dicen que sostener y sustentar son nociones distintas, pero que en realidad derivan de un problema de traducción. Y por último, esta parte que nos ocupa y nos preocupa últimamente en las facultades de Derecho, la política informática. Y aquí dice claramente Yuval, la pregunta es clara, ¿podemos mantener conversaciones todavía disciplinares? Si no, ¿con quién? Y luego, ¿qué vamos a hacer los juristas respecto al diseño de algoritmos, al diseño de instrucciones y prompts para aprovechar lo que se puede aprovechar de la inteligencia artificial y superar todos estos peligros de robo de identidad, de falsificación de identidad y de generación artificial de conflictos políticos, como lo hemos visto desde antes de la era del Brexit, con esto que Shoshana Zuboff llamó capitalismo de la vigilancia. Muy bien, en eso ya tenemos otro programa de Enfocarte y bueno, cuando nos habla de este telón de silicio, estamos viendo que las nuevas cortinas, las nuevas barreras, los nuevos techos son a veces inoloros e imperceptibles. Así que, ¿por dónde va a ir esta regulación? ¿Qué sí podemos regular? ¿Cómo lo podemos regular ahora que estamos viendo que la polarización en el mundo muchas veces tiene el apoyo de los máximos y más robustos capitales con una brecha totalmente asimétrica respecto a la población? ¿Dónde están los grandes capitales? ¿Quién va a controlar a estos gigantes de tantas cabezas, pero de tan pocas cabezas cuando uno habla en relación a la población en general? Entonces, vamos a tomar, por favor, con la minería de datos, vamos a ponerle en Control Find la palabra ley y vemos que existe, vamos a ponerle leyes para ver si reducimos la búsqueda y aquí ya estamos viendo que hay específicamente 33 menciones. Aquí les proponemos una lectura para ver si esta mención de las leyes tiene que ver con su acepción en materia científica o tiene que ver una relación, aquí habla de leyes de la termodinámica, leyes que regulan, que permiten y plantean la noción de incertidumbre y cuando la palabra leyes o normas está relacionada con nuestra interpretación. Entonces aquí hay una forma específica de leer este texto desde el punto de vista del aprovechamiento no solo cultural general de un jurista, sino de una contextualización en un nuevo entorno de incertidumbres y de interpretación de esta tecnología que son la elaboración de leyes y los procesos para crearlas que hoy estamos viendo que están completamente modificándose y con una dinámica nuevamente de centralización donde lo que pesa
es la voluntad de los poderes ejecutivos. No hay esta división que la sociedad en ocasiones ha visto como negativa, el que se contrapesen y se bloqueen y no haya elaboración de leyes, sino que volvamos a la era anterior en la que un solo grupo definía y mandaba en los procesos legislativos para decir esto se hace, esto se norma, esto se cumple y esto se evalúa con esta perspectiva. Entonces, aquí hay una de las perspectivas. Vamos a ponerle, en vez de leyes, vamos a ponerle escritura. Y acá vamos a encontrar que tenemos de manera específica la mención de la escritura como una tecnología y que desde el punto de vista jurídico, pues difícilmente, aún en los sistemas anglosajones y del common law, no prescinden de la parte codificada, de la parte escrita y de la transmisión de procedimientos tradicionales. Entonces aquí hay varias formas, ya dejamos algunas preguntas planteadas, ya propusimos un énfasis. Habrá quien quiera leer a Yuval con el afán de criticarle o de generar hipótesis nulas o alternativas. Nosotros invitamos a partir de una lectura jurídica de cómo aprovecharlo y desde luego desde las invitaciones y o preguntas. Entonces, estas invitaciones a reflexionar podrían empezar por hacer una lista específica de las preguntas que nos propone para reflexionar Yuval Noah Harari y algunas de las respuestas o caminos de reflexión que él sugiere. Aquí, por ejemplo, no sé si pudieras, por favor, leer la pregunta completa que está en el párrafo, maestro. Sí, profesora. ¿Podemos confiar en los algoritmos informáticos para tomar decisiones sensatas y construir un mundo mejor? ¿Cómo podríamos aplicar esta pregunta al mundo jurídico? Pues simplemente agregando para tomar decisiones jurídicas sensatas y construir una convivencia mejor. Entonces, leer las preguntas de Harari con clave jurídica nos puede contribuir a desarrollar la ciencia jurídica de frontera que estamos proponiendo en este seminario permanente Enfocarte. Y como dice aquí este epígrafe, exactamente convertir la información en un arma, pero en un arma de trabajo colaborativo, en un arma de actualización, en un arma de interconexión y de orientación hacia los objetivos de desarrollo sostenible que pudieran generar acuerdos a partir de lenguajes consensados y de objetivos consensados. Entonces, si te parece, vámonos específicamente al apartado que dice sobre el autor para que pudiéramos hacer una revisión preliminar y con esto cerrar esta cápsula que lo que principalmente pretende es introducir cómo vamos a abordar en la próxima sesión de marzo el texto completo, pero particularmente la segunda mitad y está en la parte que dice sobre el autor, que está, me parece, al final, y la metodología que estamos proponiendo para la lectura, para el análisis, que no sea simplemente el poder decir, aquí está una cita que a mí me llamó la atención en tal página, sino sobre todo poder hacer esta lectura en clave jurídica y que pudiéramos de una o de otra forma coincidir. Aquí dice sobre este libro, sobre Yuval, ¿ya viste la página? ¿Ya la tienes la página que estamos buscando? No. Vete al índice donde dice sobre este libro. Dice página 337. Entonces ahora sí nos vamos a la página 337. Y la clave sería entonces algunas de las preguntas centrales que nos propone Yuval Noah Harari, traducirlas a una clave jurídica para ver si el libro nos sirve como referente. Entonces, digamos que de cada capítulo propuesto por Yuval pueden salir algunas preguntas particulares,
pero sí es importante poder aprovechar esta hipersíntesis que nos pregunta Yuval y luego ver la escala o la perspectiva que nos ofrece Yuval Noah Harari. Uno de los elementos para juzgar o para evaluar una teoría es su parsimonia, es decir, su claridad y su perspectiva, su fructificación. Podemos obtener frutos, nos amplía la perspectiva o la reduce. Desde luego, no queremos sesgar sus puntos de vista, consideramos que Yuval es un detonador, innovador, que sí ofrece esta perspectiva, esta fructificación, pero en la clave que cada lector o lectora establezca. Entonces, aquí vean ustedes el segundo párrafo. Tiene una afinidad con Edgar Morin, Yuval Noah Harari, muy importante, que no son personas que solo se dediquen a leer, sino que en un zigzag, en una especie de espiral, atienden hechos, viven su momento, leen, entran en la abstracción, van a la inducción, hacen inferencias y están con un pie en la realidad y con el otro en los últimos avances y reflexiones críticas del mundo. Entonces dice, con una variedad de ejemplos históricos desde la Edad de Piedra, sin soltar este conocimiento profundo que tuvo entre sus primeros años, desde sus primeros años, Yuval Noah Harari, de los textos sagrados, bueno, hasta el momento y el populismo de nuestros días ofrece un marco revelador para indagar en las complejas relaciones que existen entre información, verdad, burocracia, mitología o pensamiento mágico, sabiduría y poder. Aquí tenemos una clave importante para leer el libro y un indicador tan claro como lo es qué ejemplos históricos me da, qué marcos teóricos cita, cuáles son las preguntas, cuáles son las invitaciones, siempre en clave jurídica. De manera que aquí estamos viendo si no solamente ese texto inicial de Nexus, de Sapiens, se continúa viendo reflejado en las hipótesis centrales y que nos hagan reflexionar hoy en esta época Nexus de vínculos, cómo tienen que ser las características de un jurista del siglo XXI. ¿Cuál sería el jurista sabio en este contexto de incertidumbre, de complejidad de nuestros días, de cambios vertiginosos y de herramientas que aún ni siquiera conocemos y menos aún aplicamos? Pues con esta breve referencia, no sé si ustedes quieran hacer una segunda reflexión, maestros, si quisieran tomar la palabra para mostrar alguna cita. Si quieres poner la siguiente página, por favor, maestro Cuevas. Aquí, no sé si quieres rápidamente, maestro Oscar, echar una lecturita rápida. Sí, bueno, Yuval Noah Harari, 1936, es profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se especializó en historia medieval e historia militar, aunque sus investigaciones actuales se centran en los procesos macrohistóricos y en las relaciones entre la historia y biología. Es considerado uno de los intelectuales más influyentes de nuestro tiempo. Muy bien, entonces ahorita que entre el maestro Cuevas al segundo párrafo, fíjense ustedes que Humberto Eco, en su fabuloso libro El nombre de la rosa, justamente nos describe en forma sumamente potente la multiplicidad de las dimensiones de la Edad Media. La Edad Media es un proceso que está involutivamente modificándose de una manera tremenda. En la Edad Media es que suceden muchas cosas que van a repercutir justo en el Renacimiento. Estamos hablando de 3 etapas de la Edad Media y no es casualidad que Yuval sea especialista en esta historia que por dentro tiene numerosos caminos de reflexión. Quien no conoce estos procesos de la Edad Media no puede generar un análisis macrohistórico y nos quedamos con el suceso de ayer y de hoy. Vivimos encapsulados en la necesidad de comer y de satisfacer las necesidades del día a día sin ver que
nos quedan 25 días de suficiencia alimentaria o 140 días de suficiencia hídrica o de tantos días de suficiencia en materia de elementos de concentración de carbono. Entonces, los procesos macrohistóricos requieren una gran retrospectiva y conocimiento de estos patrones, porque si no decimos, pues no apenas lo del cambio climático, apenas, pues no, el cambio climático comienza con una serie de efectos entre los años 60 y 70. No podemos hablar de la justicia climática si no tenemos conciencia de estos movimientos pendulares y estos elementos para poder hacer prospectiva, que es lo que hace fabulosamente Yuval Noah Harari. Entonces, dice, se centra en procesos macrohistóricos, no el dolor de muelas que tengo hoy o el problema laboral que tuve en 1979, sino en estos grandes procesos que nos hablan de patrones que ya podemos evaluar, ¿sí? Procesos que van hacia la derecha, procesos que van hacia la izquierda, movimientos hacia los populismos, resurgimiento de los modelos totalitarios que ya se han presentado y cuyo ejemplo tenemos claramente en el siglo XIX, que tiene una multiplicidad de procesos y regímenes políticos. Vamos a rápidamente dar una lectura del último párrafo, maestro Cuevas, si fueras tan amable, para que cierren los maestros y les dejemos a ustedes el interés y el gusto por asistir a nuestra próxima sesión el último sábado de marzo. En esta cuestión, el último sábado de febrero era hoy, porque el próximo sábado ya es 1 de marzo. Adelante, maestro. ¿A partir del segundo párrafo, profesora, o el último del texto? En 2019. En 2019, tras el reconocimiento internacional de sus libros, Yuval Noah Harari e Itzik Yahav fundaron Sapienship, una organización cuya misión es alentar la conversación global, señalar los desafíos más importantes y apoyar la búsqueda de soluciones colectivas. En 2018 y 2020 dio sendas conferencias magistrales en el Foro Económico Mundial de Davos. Asimismo, a lo largo de su trayectoria se ha reunido con líderes internacionales como Angela Merkel, Mauricio Macri, Kyriakos Mitsotakis y Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, con quien conversó sobre el futuro de la tecnología. Muy bien, entonces vemos los interlocutores. Ahorita a ver si rápidamente, quien sea de los dos, podemos buscar que claramente no se trata de mostrar aquí un rosario cultural de todo lo que sabe de los procesos macrohistóricos. Dice, fundan Sapienship para buscar soluciones colectivas. ¿Soluciones colectivas a qué? A lo que hacemos los seres humanos cotidianamente, que es elementos indicadores de la justicia cotidiana, los DESCA, qué como diario, qué tomo diario, dónde me guarezco, en dónde vivo y con quién y para qué me relaciono, cuáles son mis espacios de ocio, cómo están equilibrados con mis espacios de esfuerzo, de disciplina, de aprendizaje. Entonces, aquí vemos que no se trata solamente de un libro erudito, sino es un libro que presenta un diagnóstico de desafíos y de problemas. ¿Para qué? Para encontrar soluciones. Y creo que eso es algo que tendríamos obligatoriamente que hacer desde el punto de las ciencias jurídicas de frontera. Este diagnóstico que nos presenta Harari es útil para crear estas ciencias jurídicas de frontera, para nuestra teoría de la justicia climática, para nuestra teoría del desarrollo sostenible, para nuestras teorías y esfuerzos hacia la justicia cotidiana. ¿Para qué vamos a leer a Yuval Noah Harari? ¿Y cuál va a ser el producto epistémico, cognitivo y el llamado a la acción, el call to action, al que nos está invitando esta lectura? Entonces, a ver si podemos en este momento, maestro Cuevas, dejar de compartir y buscar Sapienship y buscar como referencia de análisis estos dos discursos que dio en el foro de Davos, que no es cualquier foro, no es el periódico Alarma, es un foro económico con un impacto mundial en donde se están sugiriendo límites y desafíos de la convivencia que atender. Aquí tenemos, vean ustedes, la estructura de Sapienships.
los proyectos, lo que estamos enfrentando, a hacer que las historias impacten. El tema de los recursos, vemos numerosos recursos, les invitamos a explorarlos, ¿sí? Y el tema de las iniciativas, las startups, los think tanks y el tema de esta advocacy for global responsibility, este aspecto que hemos enfatizado, que es la corresponsabilidad. Todas y todos en cualquier edad tenemos ese potencial. Y bueno, aquí estamos con numerosos recursos. Aquí tenemos recursos electrónicos que nos sirven para conocer y poder comprobar cuáles son las iniciativas y los objetivos que se propone el libro, no los que nosotros quisiéramos que tuviera el libro. Ahora, si nosotros vemos que hay cuestiones que se le han escapado por completo, sería un interesante aporte por parte de nuestra comunidad poder decir, no está tratando esto o esto lo está tratando de una manera muy superficial. Ahí tenemos y vamos a ver si podemos poner en pantalla. Yuval Noah Harari da voz y ponemos video para que la gente pueda compartir ambos videos. Todo está gratuito online que se puede buscar como referencia. Entonces, esta obra no es una obra que surja de la nada, no es una obra que vamos a analizar, pues quién sabe cómo, sino que tenemos una metodología, tenemos preguntas y tenemos una orientación específica hacia las ciencias jurídicas de frontera. Por lo cual, esta es una cápsula en donde estamos invitando para que se unan a la reflexión en la próxima sesión con página en pantalla, en pantalla con frase, con algunas preguntas, alguna lista de preguntas recopilada y sobre todo ya con esa transformación con el énfasis jurídico. No sé si quisieran cerrar con alguna pregunta, aportación o alguna frase. No sé si tienes por ahí algunas frases, maestro, famosas de Yuval Noah Harari. ¿Estás compartiendo pantalla? Ajá. Somos probablemente una de las últimas generaciones de Homo sapiens, imagínense. Foro de Davos en 2008, hablando si es que somos este tema y este problema enorme de las teorías de la conspiración, teorías conspiracionistas. Por ejemplo, estas personas que nos presentan datos falseados sobre el COVID y las vacunas y que nos quieren poner un chip y sin embargo llevan a los hijos a vacunar o ellos mismos están vacunados. Aquí tenemos las dos referencias, ¿sí? Y vemos en la parte de abajo que ya la propia inteligencia artificial, ponle en transcript, ponle en donde dice transcripción, a ver si lo puedes poner, no, esos son captions, en transcript, en la transcripción, en los tres puntitos abajo, ahí. No, entonces pícale donde dice more, abajo donde dice descripción, donde dice historiador y académico, ahí, transcript, show transcript. No, pícale donde dice show transcript. Y aquí baja un poquito, ahí nos pone la transcripción o en ocasiones ya la herramienta tiene funciones nuevas que nos dice, Mónica IA está haciendo el resumen o tal inteligencia artificial está haciendo un resumen o una transcripción. Ahí podemos encontrar palabras claves y podemos encontrar herramientas en donde podemos bajar la transcripción y meterla en Copilot o en alguna y buscar palabras claves o en Word Counter, que no solo nos pone el número de palabras, sino un análisis del nivel de vocabulario empleado y de las palabras más recurrentes. Entonces, esta es una forma en cómo les estamos invitando a usar la inteligencia artificial si es que no tienen tiempo para degustar 200 páginas de lectura y quieren hacer la lectura o el análisis a partir de un contenido más simplificado. Y ya remitirse a párrafos particulares. Entonces, ¿a qué les invitamos? A traer su listado de páginas, su listado de preguntas y si es que tienen oportunidad de traducir esas preguntas hacia la clave de las ciencias jurídicas de frontera. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de los
videos de estas conferencias magistrales de Yuval Noah Harari en el foro de Davos. Tenemos la posibilidad de explorar un poco más el contexto, la producción y todas las posibilidades de exploración que nos permite Sapienship. Y no sé si quieras, maestro, no sé quién quiera compartir algunas de las frases famosas de Yuval Noah Harari, porque aquí sabemos trabajar colaborativamente, así nos gusta, crecemos todas y todos. ¿Quién quiere compartirlo? Bueno, yo aquí tengo citas del texto de Nexus, Sí, por frases en favor. referencia a texto, ¿no? Sí, Hay un apartado sobre la contradicción entre conocimiento y sabiduría. Hay una cita textual, dice, hemos llamado a nuestra especie Homo sapiens, el humano sabio, pero es discutible que hayamos estado a la altura de este nombre. Dice, aunque hemos acumulado muchísima información acerca de todo, no parece que toda esa información haya dado respuesta a grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿A qué debemos aspirar? ¿O qué es la buena vida? Y somos tan susceptibles a la fantasía y al delirio como nuestros antepasados más lejanos. Y bueno, aquí yo pongo esta otra frase un poco más grande. Lo cierto es que a lo largo de los últimos 100.000 años, nosotros los sapiens hemos acumulado un poder enorme, pero el poder no es sabiduría y después de 100.000 años de descubrimientos, inventos y conquistas, la humanidad se ha visto abocada a una crisis existencial autoinfligida. Bueno, yo voy al tema en el caso jurídico, bueno, las deepfakes, fake news, ¿no? La gran cantidad de información que todavía hay de muchos temas y aún así hay demasiadas dudas todavía, por ejemplo, pues ya ven el tema de cambio climático, el tema de violaciones de derechos humanos y casi es fácil, muy fácil dejarse llevar por una fantasía, ¿no? Por ejemplo, a veces hay reformas constitucionales muy radicales que se impulsan en base a cuestiones ya probadas en muchas investigaciones, pero como hay siempre un discurso susceptible hacia la fantasía, hacia la subversión, pues fácil irse por la ruta muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cambio climático, si bien desde los 60, 70, 80 hemos empezado a tener información, etcétera, pero hay textos y obviamente, por ejemplo, aquí yo pongo esto otro, que es el cambio climático en la historia de la humanidad. Es que básicamente es así como muchos otros textos que son citados y referenciados, pues de que nos habla que es un tema, obviamente un tema físico del planeta Tierra, que el cambio climático es parte de un proceso natural y que ha estado presente en distintas etapas de la humanidad, porque hablando aquí y en correlación como bien apuntaba, Yuval Noah Harari se ha estado enfocando en historia, pero no la historia convencional, sino la historia con la biología, ¿no? O sea, él hace ese trabajo interdisciplinario, dice, bueno, vamos a ver el tema de la historia y la biología, ¿no? Entonces, esas son maneras muy interdisciplinarias de ver y analizar estos temas. Eso por mi parte. sí, y es muy interesante que pongas justo hasta incluso como despedida, por una parte, los grandes filósofos haciéndose en ese mural divino, haciéndose las preguntas esenciales: ¿a dónde vamos? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Las preguntas de la epistemología: ¿qué entiendo por verdad? ¿Cuántas verdades existen? ¿Cómo se forma el criterio de verdad? Y por otra parte, este tránsito entre las fake news, que no son malintencionadas, y las deepfake, que sí son intencionadas, y esta sesión que estamos haciendo de toda nuestra privacidad. Hay un punto en el que él habla precisamente, si buscamos por ahí, maestro Cuevas, la palabra desafíos, vamos a encontrar numerosas preguntas. No sé si tú quisieras mostrar alguna cita o algún fragmentito, pero sí, la parte de los desafíos, pues aquí vemos desafíos de los populismos, desafíos de la erosión de la privacidad, desafíos de esta urgencia de llamar la atención y de tener aprobación siempre. Mira, dice Harari, ¿quieres dar lectura, maestro? Harari se detiene. Harari se detiene a examinar los mayores desafíos de nuestro tiempo
y apoyar la búsqueda de soluciones colectivas. Pero desde donde dicen 2019, no, En no, 2019 es la que ya habíamos leído, ¿no? sí, ya la habíamos trabajado. No, pero alguna parte donde enumera, por ejemplo, privacidad, teníamos por ahí, él dice que no solamente está este resurgimiento, avivamiento de los populismos, de la centralización, de la falta de pesos y contrapesos, ¿sí? Pero pues esta, tal vez dice la gente, ¿para qué quiero ser libre si no cómo? Y entonces no hay quien esté argumentando, vean ustedes, el fin de la privacidad. En la era post-privacidad se está estableciendo en los países autoritarios que van desde Bielorrusia hasta, ¿sí? Vemos una serie dice 18, el sistema de puntuación social, y hay una parte súper interesante que valdría la pena explorar, en donde nos dice que ningún tirano ha llegado solo. Ningún tirano ha llegado solo porque requiere pues de las armas que lo sostienen, de los grupos y las alianzas que lo sostienen, de toda la gente que calla y de la gente que favorece que ese tirano o esa tirana lleguen al poder. Y bueno, pues tenemos una serie de filosofías que nos dicen que pues las personas no están viendo las utilidades ni de las democracias ni de las libertades, o al menos no están conscientes de esas ventajas, y entonces deja de haber una oposición, hay un allanamiento cómodo o convencido, y empieza esta era de la molestia, la discrepancia. No, es que es mucho problema. No queremos discrepancias, y entonces en la medida en que no queremos discrepancias, favorecemos, cavamos nuestras propias tumbas. Entonces, el tema de los derechos está presente, la vulneración, no solo individuales, sino sociales, colectivos, los populismos, las democracias, y quienes ayudan a la llegada y sostenimiento de las y los tiranos. Así que, pues esperamos que ustedes queden con muchos ánimos de regresar en el próximo Enfocarte. Vamos a elaborar en una cápsula por aparte el análisis de la película antes de la efeméride del 8 de marzo, del 8M, la película Batallón 6888 sobre este hecho real de discriminación del primer batallón de mujeres en la Guerra Mundial, que fueron conminadas a cumplir una labor titánica prácticamente para evidenciarlas, que pues no tenían utilidad, que las mujeres no podían desarrollar cierto tipo de competencias, y que está perfectamente documentado. Lo dejaremos en una cápsula aparte. Les agradecemos muchísimo su presencia en la próxima sesión, y pues les damos la más cordial bienvenida para que nos propongan su museo que presentarnos, textos de referencia. Ya tenemos ahorita también muchas propuestas del análisis de George Orwell, que seguramente lo vamos a introducir, así como esta película muy reciente que se llama Día Cero. Así que muy probablemente lo veamos ya en la convocatoria de no el próximo Enfocarte, sino del siguiente. Muchas gracias por sus sugerencias y hasta siempre. Aquí les esperamos, solo para liberales incluyentes. Gracias. Recording